Hola amigos de YouTube, en este video les quiero contar cómo pueden ustedes hacer el cálculo de cuánto tienen que pagar por seguridad social para trabajadores independientes. Si yo soy un trabajador independiente, ¿cuánto me vale la EPS? ¿Cuánto me vale la ARL? Eso se los voy a explicar en este video. Ustedes como trabajadores independientes están obligados únicamente a pagar EPS y fondo de pensión, solamente, no están obligados a pagar más. La afiliación a la ARL es una afiliación voluntaria. Eso sucede cuando usted, por ejemplo, como trabajador independiente, va a hacer un trabajo en una empresa y en esa empresa le exigen ARL, entonces usted ahí sí busca la afiliación a la ARL, pero no está obligado. Recuerden, solamente salud, pensión. Si el sitio donde usted va a hacer el trabajo le exige ARL, entonces ahí sí se debe afiliar a la ARL. ¿Yo qué les recomiendo? Como solamente están obligados a afiliarse a EPS, ingresen a la página de la EPS de su elección y se afilian. Segundo, escogen la del fondo de pensión y se afilian. Una vez afiliados, ahí sí por medio de lo que yo les voy a contar, hacen los respectivos pagos. Pero lo que yo les voy a hacer es un cálculo para que ustedes sepan cómo o cuánto tienen que pagar antes de ir a afiliarse a la EPS. Entonces me voy a pasar aquí, voy a disminuir un poquitico y les voy a contar lo siguiente. Resulta que aquí en nuestro país tenemos unos operadores de pagos que están ya aprobados por el gobierno para que ustedes hagan el pago. Estos mismos operadores los utilizan esas oficinas que comúnmente vemos o esos avisos en los postes. Ellos lo que hacen es que inscriben una empresa y empiezan a afiliar gente de diferentes sectores a esa empresa que ellos afiliaron. Entonces ustedes como trabajadores independientes, lo primero es, van y se afilian a la EPS, van y se afilian al fondo de pensión y cuando vayan a realizar el pago se deben dirigir a cualquiera de estos operadores. Yo les voy a dejar en la descripción de este video estos operadores donde está el nombre del operador, la página web y los datos de contacto para que ustedes puedan entrar ahí y se familiaricen. Pero entonces vamos a entrar a uno de ellos. En donde uno puede hacer el cálculo es vea, aportesenlinea.com. Ustedes simplemente ponen ahí www.aportesenlinea.com y estando ahí, espérenme, me escojo un poquitico acá dice portal para independientes. Ustedes pueden hacer esto sin necesidad de estar registrados. Y acá fíjese que les recomienda, para realizar el pago de tus aportes debes estar afiliado a estas entidades. ¿Cuáles? Las obligatorias, las que les acabo de mencionar, que es la EPS o la fondo de pensión, y las opcionales, que son las ARLs y la caja de compensación. Entonces mire lo bueno de esto. Usted simplemente, fíjese que no hay necesidad de registrarse, usted entra ahí a la www.aportesenlinea.com y usted simplemente dice que como independiente paga salud y pensión y aquí simplemente usted digita, vamos a digitar digamos sus ingresos, vamos a suponer que sus ingresos sean de 2 millones de pesos mensuales, 3, 2, 3 y aquí automáticamente le dice cuánto tiene que pagar. Acá dice 330.600 pesos y usted dice, ay, quiero pagar ARL, ahí automáticamente le sube a 333.655. Con esta página usted fácilmente puede saber cuánto tiene que pagar de seguridad social. Vea, si usted va a pagar las 4, digamos salud, pensión, ARL y caja de compensación, le sale por 359.000 pesos. Vamos a hacer el cálculo con 1.300.000, digamos que su salario es de 1.300.000, 1.300.000. 2, 3, hace el cálculo y automáticamente le dice cuánto tiene que pagar como trabajador independiente, ¿sí? Aquí están el salario base de cotización para trabajador independiente es el 40% de los ingresos que tenga la persona. Salud 12.5%, pensión el 16%, riesgos laborales el 0.52% y la caja de compensación el 2%. Entonces fíjese que ustedes
utilizando esta herramienta ya pueden hacer un cálculo de cuánto más o menos le va a salir el pago mensual de su seguridad social. Si solamente van a pagar salud y pensión, acá simplemente ya con 1.300.000 le quedan 330.600. Hay un dato importante. A partir del 23 de febrero de este año, del año 2023, el Ministerio de Protección Social emitió un comunicado para bloquear los pagos de las siguientes EPS. Pongan cuidado, yo las voy a escribir aquí, y son Comeva, Medimás, Comparta y Confarnariño. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están afiliados a cualquiera de estas que yo acabo de mencionar, por un comunicado que emitió el Ministerio de Salud y de Protección Social, bloquearon los pagos para que los puedan realizar por medio de los operadores. Así que si usted de pronto tiene un intermediario, es decir, o usted está afiliado como independiente y está utilizando un intermediario, tómese contacto con él porque tienen que ir a hacer una actualización para el pago de los pagos respectivos si están afiliados a esta ARL. Si les gustó esta información, los invito a que se suscriban al canal, darle like, compartir esta información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.